En Contextos, la opinión de Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos y director de Nuevos Paradigmas. Con el gusto siempre de saludarte, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Marcela, Manuel, buenos días a ustedes, días. a nuestros amigos en la radio en La Laguna, a quienes nos siguen a través de la aplicación de Noticieros GREM, de las otras vías como la página de Facebook, quienes están tarde pero no se la pierden. Buenas noches, buenas tardes muchachos, gracias por acompañarnos. Hoy vayan nuestras dos felicitaciones cumpleañeras, una a Cuernavaca, donde Yogi Abreu festejó su cumpleaños. Fuerte abrazo, mi querida Yogi, una de las compañeras que conocimos en las líderes legislativas y que hemos seguido en contacto en otros temas profesionales. Fuerte abrazo. Y para mis colegas de NaNoWriMo, Analau, en Puebla, fuerte abrazo, feliz cumpleaños también y gracias por acompañarnos en todos los proyectos. Analau, muchas gracias. Y en temas que a ver importan, pero son importantes, bueno, recordarle a nuestros amigos que sigue la serie del Rey de los Deportes aquí en México, 2-2 la de Diablos, y pues va arriba Sultanes contra Charros. Entonces está poniendo, se acerca ya la final la próxima semana del Rey de los Deportes aquí en México, habrá que seguir cómo va y pues bueno, vamos a apoyar a nuestros queridos Diablos. Manuel, por cierto, contestando a tu pregunta de la semana pasada, me asomé a la cotización de las acciones de Diablos Rojos y ya no las tienen en 1,500 pesos, ellas están sobre 22, 23 pesos, así que sí, ya soy accionista de Diablo Rojo. Perfecto. Allá hago caso. Perfecto. Oye, pues entonces ya has incrementado tu número de acciones, ¿no? Es poquito, pero es para poder decir, Alfredo Harp y yo estamos en el mismo equipo y somos socios, ¿no? Perfecto. ¿No? Chiquitín, pero bueno, ahí luego le podemos comentar a los amigos del auditorio a través de nuestra página de Twitter cómo pueden hacerle para a unirse a este club de dueños de la América o de Diablos Rojos, dos de los equipos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y que tienen buena afición en sus respectivas ligas. Bueno, puede ser interesante, luego les comentamos. Sí, total. ¿No? Y bueno, vámonos al tema que habíamos anunciado, las dos presidentas en la Cámara. Pues de un lado tenemos que fue electa presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, y del otro quedó a cargo de diputados Kenia López Rabadán, ella es panista. Primero, para ponerle en contexto a nuestros amigos del auditorio, ¿por qué es relevante el presidente o en este caso las presidentas de la mesa directiva? La verdad es que tienen relativamente poco poder, es decir, quien decide son las juntas de coordinación política, los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios, que se reúnen coordinadores, vicecoordinadores, y que en estas reuniones tienen voto ponderado, es decir, Ricardo Monreal no vale un voto, vale casi 260, entonces en caso de que haya una decisión que solo requiera mayoría simple, lo que él diga se hace y tan, ¿no? Ya si su vicecoordinador o si alguno de los partidos aliados quieren ir en contra, pues no hay problema, él tiene mayoría y se resuelve el tema, ¿no? Pero ¿qué sí pueden hacer los presidentes de la mesa directiva? Dos cosas importantes. Uno, asignar qué temas se van a hablar, y dos, en qué orden se van a hablar, ¿sí? Y por eso puedes hacer que un tema avance muy rápido o se detenga, lo vas posponiendo, no lo incluyes, lo mandas a la siguiente sesión, es decir, puedes letargar o acelerar el proceso legislativo. Esa es como su principal facultad, ¿no? Y dos, como conducen el debate, pues pueden dar la palabra a alguien o retirarse. Y eso, pues también, como vimos en estas sesiones recientes, genera sus respectivas consecuencias también, no necesariamente agradables para todos. Y les pongo un ejemplo. En la sesión de instalación del Congreso General, le dan la palabra a Alito Moreno y quien se enfurece es el expresidente de la mesa del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que literalmente le dice a Sergio Gutiérrez Luna, que presidió la sesión, y a Ricardo Monreal, que son un par de cobardes y pusilánimes que debieron callar al provocador de Alito, que para qué le dan la palabra. Pues ¿qué crees? Tiene la facultad del presidente de la mesa, en este caso Gutiérrez Luna, de asignar la palabra conforme está el acuerdo previo, y dice cada partido tiene 10 minutos para posicionarse sobre el informe y sobre el arranque del periodo. Pues el PRI escogió a Alito, pues Alito habla a nombre del PRI, no hay mucho que alegar, pero pues Gerardo Fernández Noroña nos deja ver
que él no lo hubiera dejado participar como orador. Al grado que hoy en Milenio, el cartón de Jabás, bastante simpático, luego lo podrán ver nuestros amigos por ahí en algún en Milenio o en algún otro sitio, ponen a Gerardo Fernández Noroña literalmente encerrado en una celda psiquiátrica con su camisa de fuerza, de un lado Monreal, del otro Gutiérrez Luna vestidos de médicos, diciendo aguas que hasta los de casa muerde. Y sí, que está público el buen Gerardo Fernández Noroña con lo que está pasando. Ya lo decía tu invitado anterior, el tema de su casa se ha complicado y bastante por las irregularidades aparentemente ocurridas. El caso de la golpiza en el cierre de sesiones, pues ya habíamos dicho, se acabó el periodo, pues no, citó a una sesión extraordinaria un día después para pedir en un punto de acuerdo el desafuero de Alito Moreno y la investigación de las agresiones de las que fue parte. Por supuesto, los priistas no se presentaron, los panistas se retiraron al ver de qué era, tienen mayoría simple, así que pudieron hacer su sesión sin problema, pero los propios aliados diciéndole, oye, esto como que está de más, ¿no? O sea, no procede, al grado que Ignacio Mier dijo, también el morenista, pues que perdón, pero no hay elementos suficientes para proceder a la destitución de Alito Moreno, para quitarle el fuero y procesarlo, porque al final de cuentas incluso las lesiones, aunque las hubiera habido, no tardan en sanar más de 15 días, por lo tanto no es delito grave y no procede ese desafuero, ¿no? Entonces estaba fúrico el buen Gerardo Fernández. En fin, dice por ahí que es lo malo de la casa de ladrillo, que el mareo se te queda más tiempo. Ahora, ¿qué sucede con las dos presidentas electas? De un lado tienes a Laura Itzel Castillo, ella ha sido ya legisladora anteriormente, fue alcaldesa, en su momento delegada en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, arquitecta de formación, recientemente estuvo en el Consejo de Administración de Pemex, y es alguien a quien nos ha tocado ver trabajar de cerca en un par de ocasiones, y te podemos decir que es una persona muy seria, responsable, trabajadora, hija de Berto Castillo, entonces tiene una larga historia en la izquierda nacional, fue fundadora en su momento del PRD, participó en el PMT con el papá, y pero ¿qué es lo relevante que podemos decir? Es muy educada, muy reservada, no sé si tendrá la fuerza suficiente para conducir un debate que se ponga muy caliente, porque si es una persona, te podría decir que hasta tímida, en corto, muy capaz, muy inteligente, pero un poquito tímida. Entonces, no sé si el cargo podrá desempeñarlo al 100%, por talento y capacidad estoy seguro que sí, pero por práctica legislativa, pues es la primera vez que es senadora y le va a costar algo de trabajo contener a más de uno, porque ya se sabe que son intensos. Y aquí hay otro detalle importante que me hacía ver un colega hace poco. Con 128 senadores es mucho más fácil entrar a una discusión, a un debate personal que sea intenso, que cuando tienes 500 diputados que se refugian en la multitud, es difícil que suban a tribuna o se agarren en un diálogo constante, ¿no? En la otra esquina, en la Cámara de Diputados, tendremos a Kenia López Rabadán, para algunos la versión panista o de derechas de Fernández Noroña, en tanto impulsiva, intensa, hasta grosera. Para muchos morenistas es despreciada porque le dio por copiar las mañaneras de AMLO, pero llamándolas antimañaneras, y durante algunos meses hacía conferencia de prensa diario, la mitad para desmentir lo que decía AMLO, la mitad para hacer propuestas propias. Evidentemente el ejercicio no funcionó. Sí tiene ese carácter muy intenso, la verdad es que a ratos parece ser poco precavida, poco medida en sus acciones, al contrario de Laura Itzel Castillo, que es muy mesurada, ella es un poco más intensa, pero si hay personas con formación en el legislativo, definitivamente Kenia es una de ellas. Mira, ha sido asesora en Cámara de Diputados, local y federal, secretaria particular de algún diputado, secretaria técnica de alguna comisión, fue diputada local en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ahí me tocó trabajar cerca de ella, aunque no estábamos en su grupo, pero siempre nos trató con mucho respeto y aval a los diputados de otros grupos y a los asesores que trabajamos con ellos. Luego fue diputada federal, nuevamente diputada local, constituyente de la Ciudad de México, senadora, vicecoordinadora de la bancada y hasta ayer vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es decir,
tiene trayectoria, conocimiento en todas las áreas de asesoría técnica, secretaría técnica, diputada, senadora, y la verdad es que más allá de que de repente le gane el personaje, se vuelva intensa, es una persona muy capaz, muy trabajadora y una de esas legisladoras que sí le mete pluma al tema. Y por ejemplo, para que nuestros amigos auditores se den una idea de cómo es el trabajo de Kenia, cuando se aprobó el cambio constitucional para buscar la equidad de género, ella metió una semana después, más o menos, en cuanto se aprobó el cambio constitucional, reformas a 52 leyes para homologar la nomenclatura de presidenta o presidente pudiera ser de acuerdo al género, ¿no? Decían, no, es que eso es algo menor, pues no trasciende, es inoperante, pero pues imagínate plantear 52 cambios de leyes en cosa de, digo, evidentemente la trabajaron tiempo, pero ni una semana después de presentada la reforma constitucional, ¿no? Y sí es alguien, insisto, que trabaja mucho, su equipo que la ha acompañado, por lo menos algunos de los que le dimos recientemente, pues están con ella desde los años de la Asamblea Legislativa, más de 20 años con ella, con gente muy dedicada, muy capaz. Creo que la va a hacer bien, sí sabe distinguir el rol de cuando habla a título personal, de cuando habla a nombre de la institución, y creo que eso puede ser muy positivo para la Cámara. Y sí, también le hemos visto, y hay que decirlo, ciertas mañas del tipo de, pues levantamos la sesión, aunque todavía no hayamos votado el tema que les interesa a sus opositores, ¿no? Sí. Lo vi que le hizo un par de veces en la Asamblea Legislativa, cuando presidió por allá, alguna vez en la Cámara Federal, cuando le ha tocado ese tipo de rol, cuando vicepresidenta de la mesa la dejan en funciones de presidenta, y ha llegado a poner la pierna fuerte, como dijeras, en el ardor futbolístico. Y una de las críticas que le hacen, y que también es justo mencionarla por equidad, es que todos sus cargos han sido como plurinominal, es decir, no ha ganado una elección directa como por algún distrito, es, insisto, una trayectoria muy larga, muy notable, pero siempre como plurinominal. Hay quien dice que pues se debe más al partido que a las tareas o que a sus propios electores, dicen con cierta sorna, porque no tiene electores, todos se los presta el partido. Sí, yo insisto, creo que las dos van a ser un buen trabajo. En algún momento la tuvimos aquí a Kenia, estuvo aquí en la Laguna y vino al programa, y sí, nos dimos cuenta de esa personalidad así entrona que manifiestas, Gonzalo. Pero es un personaje. Sí, total, Sí. total. O sea, es que ellos crean esos personajes. Porque ¿a poco ustedes no creen que tengan fríamente calculado todas sus reacciones y lo que están jugando es con el score? Lo que quieren es hacerse notar, o lo que quieren ser legisladores que no pasen, como pasan tantos, de noche. O sea, que nadie se da cuenta que estuvieron ahí. Y es que, como bien lo mencionas, Marcela, Manuel, se requiere hacerse notar, pero hay dos maneras de hacerlo. Una es vía trabajo duro y la otra es vía escándalos. Y hay quien busca combinar ambas, ya lo decíamos en su momento con Xóchitl Gálvez, que sí generaba notas escandalosas como llegar vestida de dinosaurio, pero también era de las más trabajadoras en cuanto a iniciativas, temas y dictámenes en su comisión, que todos salieron a tiempo bien. Es el caso de Kenia, es personaje y también trabaja bien. Y lo hemos dicho aquí, a mí me parece que uno de los mejores legisladores es Fernández Noroña en tanto legislador. Ya cuando se pone en su personaje de me voy a bañar 3 días a la sala Centurión para que me corran y me agredan, pues bueno, ya es la parte de literalmente lo de actor político, ¿no? Hacer una comedia o un drama para hacerse notar. Y tristemente es cierto, Marcela, ahí tú ves diputados, diputadas, senadoras, senadores que trabajan muy bien y nadie los ubica pues porque son dedicados trabajadores y están en lo suyo. Aquí hay que hacerse notar y hacer escándalo para que te llamen, los reflectores te persigan, ¿no? Y lo malo es cuando te come el personaje y dejas de ser la persona y te vuelves, por ejemplo, el caso yo creo que más famoso que muchos recordarán, aquel de Pancho Cachondo, que diputado panista local, le dio por ir a hacer un recorrido de antros para demostrar la corrupción de la entonces alcaldesa de Cuauhtémoc, Dolores Padierna, y ella, sabiendo que lo iba a hacer, en cada antro que visitó le puso un comité de bienvenida, porque le iba con prensa para decir, miren, cómo las salidas de emergencia están mal y cómo no cuidan los filtros, cómo puede pasar la gente con armas. O sea, el diputado otra vez por acá quiere su mesa de costumbre.
Ya están los muchachos esperándolo. Entonces, en lugar de ridiculizar a la alcaldesa, se quedó con el mote de Pancho Cachondo y luego empezó a vivir este personaje. Sí, sí, Hablando sí. que cuando fue candidato a diputado local en Yucatán, posó desnudo, nada más con el logo del partido tapándose las partes nobles, pues No, porque era Pancho Cachondo. Sí, oye, No, se luego, lo comió el personaje. otro de sus apodos era Diputable, ¿verdad? Que El luego, Diputable, luego sí sí. se dice, pero luego a él específicamente, luego sí se le denominaba justamente Y en por cambio esta tienes propensión a a gente como esos Miguel Ángel Toscano, establecimientos. que Ajá. como diputado hizo una lucha muy fuerte contra las tabacaleras y que incluso denunció que algunos compañeros les dieron sobornos y les dieron viajes para apoyar medidas a favor del tabaco, Ujú. y le pusieron una tunda en la Cámara sus colegas, y que eso no se dice, que qué le pase. La verdad es que la vio muy mal y terminó siendo titular de Cofepris, haciendo un muy buen trabajo en esa labor también, ¿no? Porque, pues sí, ya desde diputado había hecho gestiones en ese sentido, y hemos visto a varios que como diputados pasan haciendo un buen trabajo, pero nadie se entera. Sí, Y sí, otros sí, pues así que es. son notables por precisamente estos escándalos. Acordarán aquel célebre Marco Rascón, que se puso una máscara de cerdo en una de las sesiones, ¿no? O otro diputado que 40, también le dio 40 por, segunditos. por Gonzalo. burlarse. Vicente Fox, que se puso las boletas de orejas para burlarse de Carlos Sainz. Sí, Pero bueno. sí, exacto. Ya platicaremos más de eso. Muy Los bien. espero en la nueva página de gonzalosuárez.com. Ah, Genial, perfecto. genial. gonzalosuárez.com. ¿Eh? Está bien, ahí Gonzalo, estaremos contigo. Perfecto. Listo. Un Muchas abrazo, gracias, Gonzalo. Marcela Manuel. Buena semana a nuestros auditorio y sigamos viendo qué pasa en el Rey de los Deportes. Totalmente. El maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos, director de Nuevos Paradigmas, como cada jueves. Vamos a la pausa, 8:28, 24 grados. Escuchas Contextos. Regresamos con más.